Doctor, qué gusto verte, saludarte. ¿Cómo estás? Muy bien, Luis. Muy contento de estar contigo y con tu auditorio. Oye, dime algo, yo tengo esta duda, no sé si es mito o si es realidad. ¿Es cierto que vivir en una ciudad como esta, como la Ciudad de México, es equivalente a fumarte cierta cantidad de cigarros diarios, como una cajetilla, dicen algunos? Sí, la verdad es que cada vez vemos que la calidad del aire afecta mucho el tema de salud. Ujú. Y no solamente el tema del tabaquismo, sí también la contaminación, los niveles altos de estos llamados IMECAS sí perjudican mucho el Ya. tema respiratorio. Y lo vemos cada temporada que vemos que hay altos índices de contaminación. Ujú. Las infecciones de vías respiratorias altas se incrementan, los casos también alérgicos, asmáticos se incrementan. Sí, sí es terrible vivir en una ciudad como la que tenemos con tanta contaminación. ¿Cómo cuidamos nuestros pulmones, oye? ¿Cómo cuidamos nuestro sistema? No sabemos lo que es dejar de respirar hasta que dejamos de respirar, hasta que un Sí. día te da un ataque de, ay, caray, ¿cómo que me falta el aire? Pues ya hay un buen. ¿Cómo se cuida? ¿Cómo te das cuenta que pues, hay que bajarle a ciertas cosas? Fíjate que es difícil esta pregunta porque, pues, en realidad sería como casi dejar de respirar y pues no podemos hacerlo. Ok. Pero si podemos evitar el contacto con humo del tabaco, Ujú. es un gran avance en salud. Ok. Sobre todo, antes se creía que si el fumador fumaba fuera de nuestra vista no nos afectaba, pero el fumador llegaba con nosotros y en la ropa, en las manos, en la boca, iba expeliendo los contaminantes del cigarro. Se ha visto que, Ok. que la contaminación que da es prácticamente igual que si lo hiciera Ujú. enfrente de nosotros. Pero en el tema especial de lo que tú comentas de cómo reforzar, una buena indicación es las vacunas. Ok. Las vacunaciones, por ejemplo, en temas de neumonía, el neumococo, la Ujú. vacuna de influenza, la vacuna de COVID, Ujú. porque todas estas enfermedades afectan la vía respiratoria, pero si tenemos las vacunas correspondientes, nos enfrentamos a un cuadro mucho más fácil de tratar. Ujú. Entonces, yo te diría que son esos grandes puntos, el evitar cuestiones de humo del tabaco Ok. y también vacunarse de las infecciones respiratorias. Dime, en el tema del tabaquismo, se ha hablado mucho sobre los vapes, se ha hablado mucho sobre alternativas de tabaco. ¿Hacen menos daño que el cigarro necesariamente? ¿Es el mismo daño? Fíjate, Luis, que se pensaba eso al principio. Y de hecho Ujú. surgieron como una opción para este fumador crónico y que no podía Ajá. dejar del hábito del tabaco. Pero se ha visto en los últimos casos que el daño es igual o hasta más Ok. que un hábito del tabaco. Porque se ha visto que los componentes que se queman, que tienen estos vapeadores, con el contacto del calor generan tóxicos muy altos que inclusive son cancerígenos. Ok. Además de que, no por el hecho de que no tenga tabaco, pero toda sustancia que se inhale hace inflamación de la vía aérea. Ok. Entonces, a los jóvenes que están entrando en estos tipos de hábitos y Ujú. de costumbres, pues que piensan que no tienen ninguna afección a la salud, no, claro que sí, Ya. tanto a mediano como a largo plazo. Entonces, no son tan Ujú. buenos. Oye, dime algo, ¿cómo sabe una persona que está empezando a tener problemas respiratorios? O sea, porque es espantoso ya cuando te cayó el 20, pues porque no puedes respirar. Pero a lo mejor antes no te das cuenta y estás caminando y empiezas, o no sé, al hablarte se te va el aire, no sé. Uno muy importante y es motivo de consulta primordial para nosotros es el tema de la tos crónica. Ok. Todo paciente que viva con esta tos que ya la normaliza de tos en la mañana, tose de repente en las noches, que es una tos que se acompaña de Ujú. silbidos en el pecho, que tiene además problemas de que la tos lo lleva a que Ujú. vomite, le ocasiona problemas para respirar, como que siente el pecho apretado, le hace falta el aire en actividades normales como subir escaleras, al hablar, y sobre todo el tema de congestión nasal, escurrimiento nasal, estornudos, Ujú. comezón en la nariz. Esos datos que son de forma crónica y que no corresponden a una infección, porque no hay Ok. fiebre, no hay datos de ataque a estado general, seguramente es un tema ya de salud en el respiratorio que hay que atenderlo. Oye, dime, cuando estamos involucrados en este tema de contaminación, ¿cómo podríamos cuidarnos? Hay quien dice que te funciona un cubrebocas, que uses ciertos filtros, que mejor no salgas. ¿Cómo te cuidas cuando, pues, al final de cuentas, el aire que tienes es cochino? Cuando nos reportan las autoridades que hay niveles muy altos, es tratar de evitar lo más que podamos salir a Ujú. la calle. Si hacemos ejercicio al aire libre, tratar de evitarlo porque es cuando Ujú. tenemos mayor complicación al Ok. respirarlo.
Y el uso del cubrebocas sí nos ayuda, Ujú. pero en este caso tendríamos que usar estos cubrebocas que tienen estos filtros que son como grandes, porque son los que pueden filtrar partículas un poquito más grandes. Ok. Pero yo creo que serán estas como las indicaciones, tratar de evitar el salir y pues, el uso del cubrebocas, pero especial con filtro. Nos pregunta aquí una persona, se me hace muy interesante este tema. ¿Influye en algo la dieta que lleva uno en su capacidad respiratoria, en la salud respiratoria? Bueno, quizás se pueda referir un poco a la transgresión dietética, porque Ujú. fíjate que en niveles de obesidad también se ve que incrementan niveles de asma. O sea, entre mayor Ok. obesidad tenga el paciente, Ajá. puede tener predisposición a que tenga cuadros crónicos como asma. Se ha visto una Ya. asociación importante. Entonces yo le diría que sí, si una dieta está no balanceada, está Ujú. pues alta en muchas calorías, no hay un ejercicio adecuado y tenemos sobrepeso, obesidad, sí nos complica el tema respiratorio, porque la capacidad respiratoria se ve afectada. La Ujú. capacidad de poder inspirar y expirar se ve afectada, hay inflamación crónica y eso nos genera problemas de tipo crónico. Oye, ¿en qué momento dicen aquí las personas necesitan de oxígeno auxiliar? Mira, cuando hay una afectación pulmonar grave, como ahora que vivimos el tema de la pandemia, tú sabes que hubo muchos pacientes que estuvieron intubados, que Ujú. tuvieron unas complicaciones muy severas y quedan unas secuelas respiratorias que se llaman fibrosis pulmonar, que Ok. son tejidos como cicatrizales donde ya no están participando en el intercambio gaseoso. Y entonces el 100% de capacidad pulmonar se ve disminuido Ujú. y en esa capacidad pulmonar tiene una capacidad de 70, 60 o menos, Ujú. y es cuando se requiere un oxígeno complementario, porque el paciente sin el oxígeno tiene niveles de saturación de oxígeno por debajo de 85. Ok. Y esto no puede ser, la vida cotidiana no puede permitir que un paciente esté Ujú. afuera, en la calle, viviendo con menos de 85%. Entonces se requiere el oxígeno suplementario para tener Ujú. niveles de 85 Ok. o más. Nos preguntan aquí en el WhatsApp, ¿qué se hace cuando parece que te va a dar un ataque de asma? ¿Qué recomendaciones hay? Pues lo más importante es que el paciente tenga un tratamiento predeterminado, Ya. porque la crisis asmática, Luis, es el caso en el que el paciente tiene la opresión torácica, no Ujú. entra el aire, siente que lo que está haciendo de inspiración no le es suficiente para meter el oxígeno adecuado, y la sensación de no poder respirar es una sensación de un riesgo muy grave. El paciente se siente muy angustiado y es Ujú. algo de verdad tremendo para el paciente el no poder respirar. Es como la principal causa. Y entonces ahí lo que se necesita son inhaladores. Ujú. Los llamados inhaladores que tienen medicamentos que broncodilatan Ujú. y desinflaman. Si el paciente ya los tiene predeterminados, si ya los tiene que utilizarlos para poder desinflamar la vía aérea Ujú. y poder tener una mejor saturación y una mejor respiración. Pero si no tiene esos inhaladores, es una urgencia médica, Luis. Tiene Ya. que acudir a urgencias Ok. porque se tiene que monitorizar, ver la saturación de oxígeno, ver cuánto tiene su Te capacidad. ahogas. Se puede morir. Preguntan aquí, ¿hay alergias que te provoquen esto? ¿Se puede llegar a confundir entre un ataque de alergia y un ataque de asma, por ejemplo? Sí, fíjate que el 90% de los cuadros asmáticos se deben por una alergia. Ujú. Y entonces, sí, una alergia no controlada. 90%. 90%. Casi todos. Sí. Ajá. Entonces, un paciente que es alérgico a los pólenes, Ujú. a los ácaros, a las Ya. caspas de algunos animales, sí está en un riesgo alto de tener una crisis asmática. Oye, esta se repite muchísimo. Venden en internet 85,000 cosas, pero entre ellas los filtros, los EPA, bueno, con H, ¿no? HEPA. Ajá. Están estas cosas también de purificadores de aire, algunos carísimos, otros pues no tanto, pero ninguno es barato necesariamente. ¿Sirven de algo? Sirven en la habitación, sirven en la casa, Ok. pero pues aún en la casa estamos expuestos a Ujú. el polvo, a las caspas de animales, pero cuando salimos, ahí no tenemos el filtro con nosotros. Ujú. Quisiéramos que hubiera ese filtro para un poco limpiar el aire de la ciudad, pero al no tenerlo nos volvemos vulnerables. Entonces realmente no Ya. es una oportunidad tan grande de protección, solo pues en la casa. Nos dicen aquí, yo fumé por 31 años, ahora utilizo pastillas y chicles de nicotina, no los he podido dejar. ¿Qué tan graves son? ¿O qué tan malos son? No es que Pues sea grave, aquí pero- lo que se pretende con estos es que vaya disminuyendo poco a poco esta dependencia que hay por la nicotina, que es justo lo que hace que el fumador Ujú. no pueda dejar de fumar. Esta dependencia de la nicotina es de las más grandes que se ha determinado y en teoría el tratamiento es
ir disminuyendo esta cantidad de nicotina hasta que prácticamente desaparezca. Entonces, sí es una buena estrategia, la verdad es que sí es una buena opción, pero pues tiene que ser constante, tiene que haber esta persistencia para que pueda llegar un momento en el que ya no lo utilice. Pero entre entre fumar y meterte un chicle de nicotina sí hay una diferencia enorme, ¿no? Sí, o sea, claro. No tienes... Digo, no es bueno nada para el tema de la salud, pero... El cigarro tiene identificados más de 4,000 diferentes componentes químicos que hacen inflamación y daño. Con la nicotina, pues solamente es la dependencia a esta sustancia y te evitas, claro, el uso de estar teniendo tantos alergenos. Se me está yendo el tiempo. Ay, ¿por qué? Es que hay muchísimos temas que están ahí en la mesa. A ver, bueno, rápido. 3 preguntitas más, rapidísimo. Tengo apnea del sueño. Pues soy asmático, hipertenso. En la noche pareciera como si dejara de respirar. ¿Qué se puede hacer ahí? ¿O qué recomiendas para personas que tienen problemas durmiendo? Tienen que acudir con un especialista. Hay médicos que son otorrinos que se dedican a la dinámica del sueño. Y en ocasiones es un problema obstructivo que se tiene que operar. Si no abrimos la vía aérea, el paciente está en riesgo grave de tener una complicación que se llaman apneas graves. Y entonces es importante que tenga una atención profesional. Ok. Nos preguntan aquí en el WhatsApp también cómo hacerte un examen o se debe de hacer un examen para quien fumó, para quien sigue fumando, etcétera, una vez al año o cada cuánto tiempo. ¿Qué exámenes se hacen para detectar Hay posibles varios enfermedades? exámenes. Unos muy básicos puede ser una placa de tórax. Okay. Y otro muy importante se llama espirometría. El paciente respira, hace unos soplidos en una máquina que registra 3 soplidos. El mejor soplido nos dice qué capacidad pulmonar tiene activa el paciente y qué capacidad residual. Si no tengo ningún síntoma, ¿vale la pena ir a un neumólogo o alguien que me cheque? Sí, siempre es importante que tengamos esto, sobre todo si fumamos mucho, hemos sido fumadores crónicos, siempre es importante una evaluación por neumólogo, y si sospechamos aparte de una alergia, pues también un alergólogo que nos pueda ayudar en este tema. Doctor, gracias por estar con nosotros. Se nos fue como agua, perdón. Ojalá que me eches chance de invitarte con mayor tiempo. Y ahora que ya no tengamos tantos temas electorales ahí en medio, porque vale mucho la pena. Se nos quedaron muchas preguntas. Gracias, de verdad. Al contrario, y estoy a tus órdenes y encantado. Gracias, doctor. Muchas gracias.